que no van a poder asistir el día sábado. Bueno, pues sí, yo entiendo porque pues son días complicados, ¿no? Y tienen actividades programadas algunas de ustedes, ¿no? Entonces yo me ajustaría al mejor horario que les parezca, ¿no? Y también lo pondría, si se puede, y esto ya lo decimos, que se grabe la sesión, ¿no? Y las personas que no puedan asistir ese día, el sábado, puedan verla posteriormente y así no pierdan la continuidad, ¿no? Si les parece bien, esta parte lo podríamos hacer así. O bien que se programe una sesión posterior donde puedan ver la sesión completa, ¿no? Esa sería mi propuesta para que tampoco se me estresen mucho por no poder el sábado, no, tampoco es problema, ¿no? Pero sí que puedan tener acceso a la información, eso es lo más importante siempre, ¿no? Entonces yo creo que no habrá ningún problema por ese lado, ¿no? Entonces, y bueno, pues agradecerles de nueva cuenta, estamos ya en nuestro tercer día y ahora pues vamos a platicar un poquito más, acerca ya de esta metodología de la que les he hablado, de la construcción de casos. Y bueno, el día de ayer estábamos viendo esta parte de la presentación en donde hablábamos de algunas de las notas distintivas y finalmente lo que, no recuerdo que se los dije, pero si no ahora se los menciono, estas notas distintivas del procedimiento acusatorio mexicano no se podrían entender si no lo vemos también a través del juicio de amparo, ¿no? Entonces, este modelo de justicia penal mexicana más el juicio de amparo es el que nos ha proporcionado las herramientas que necesitamos para plantear una litigación estratégica que además nos dé como resultado el acceso a la justicia de la víctima en específico que estamos acompañando, pero que también sirva para ir fijando criterios y que vaya transformando la forma de atender los casos por parte de las autoridades en nuestro país, en este caso en nuestro estado, ¿no? Entonces, esta forma ahora de mirar la justicia y de la enseñanza incluso del derecho a través de los casos, pues ha revelado su utilidad, pero sobre todo ha revelado que sí hay posibilidades de ir cambiando prácticas, que ir dejándolas atrás para avanzar en un sistema penal mexicano que sea respetuoso de los derechos humanos, pero que también permita el acceso a la justicia en condiciones de igualdad sustantiva para todas las personas y en específico el grupo de personas que a nosotras nos interesa, que es o que son las mujeres, ¿no? Entonces, en este sentido, pues siéntanse tranquilas de que todo esto que les estoy planteando aquí tiene una base jurídica constitucional, legal, pero también internacional, que les va a permitir hacer con el pleno respeto a los derechos humanos de la persona imputada o acusada, les va a permitir hacer o pedir los ajustes razonables al procedimiento para que la mujer pueda tener acceso a la justicia en condiciones de igualdad, ¿no? Entonces, esta parte es así. Y otra de las notas distintivas de nuestro derecho, por supuesto, es el método para aplicar la perspectiva de género. Recuerden ustedes que la perspectiva de género es una visión científica, analítica, política, sociológica, que nos devela, ¿no? Primero, a partir del reconocimiento de la histórica discriminación que las mujeres han sufrido, nos revela que hay elementos tanto jurídicos como políticos, como sociológicos, ¿no? Que impiden a las mujeres el acceso en condiciones de igualdad a sus derechos. El reconocimiento de esta situación nos permite hacer un análisis, es decir, nos permite que la perspectiva de género sea una herramienta de análisis que además es un análisis de tipo transversal porque puede aplicarse a todas las ciencias, ¿no? Pero también puede aplicarse a todos los casos que nosotros estamos atendiendo. Y en materia jurídica, no solamente en el ámbito penal, ¿verdad? La perspectiva de género es obligatoria para todas las ramas del derecho, la civil, la familiar, administrativa, laboral, y fiscal, etcétera, ¿no? Es decir, todas las materias tienen que adoptar la perspectiva de género cuando alguna de las partes, ¿verdad?
o se detecte una situación de poder que es reconocida así por la perspectiva de género. Pero particularmente para nuestro tema que es acceso a la justicia, y particularmente nuestro tema que es acceso a la justicia en materia penal, el método de la perspectiva de género ha sido adaptado para permitir este acceso a la justicia, y se han desarrollado estos pasos que ahora vamos a ver que, bueno, pues por supuesto que pueden mejorarse, pueden ampliarse, pero por lo pronto estos son los que están reconocidos no solamente con base en el derecho internacional de los derechos humanos, sino que también la propia Corte Mexicana ha reconocido que estos pasos, y además lo importante de esto también es que son obligatorios para todas y todas los juzgadores, ¿no? Todos los juzgadores, todas las juzgadoras tienen que utilizar el método de la perspectiva de género para los casos donde esté involucrada una mujer. En el caso de la materia penal, ya sea que la mujer sea víctima del delito, que es lo que a nosotros es la parte central que nos interesa, pero también tienen que hacerlo en el caso de que la víctima sea, la mujer, perdónenme, esté acusada por la comisión de un delito, ¿no? Porque entonces así eso nos va a permitir garantizar que el enfoque respecto del cual estamos mirando los hechos y aplicando el derecho es un enfoque, ¿verdad?, que no discrimina, que no está basado en prejuicios y que además permitirá acceso efectivo a la justicia. Y uno de los primeros elementos que señala este método es que hay que identificar primeramente si existen situaciones de poder que por cuestiones de género den cuenta de un desequilibrio entre las partes de la controversia, ¿no? Entonces, si la controversia, por ejemplo, en este caso en materia penal es violencia familiar, bueno, pues entonces quienes son los integrantes seguramente, ¿verdad? Habrá situaciones de poder, y habrá situaciones de poder que por cuestiones de género pongan en desventaja a una de las partes. Y esto es así porque, bueno, pues como iremos viendo, nuestra sociedad es una sociedad generizada, ¿no? ¿Y esto qué significa? Que todo lo que realizamos, ¿no? Está marcada por el género, ¿no? Y eso nos coloca, ¿no? En principio, en una situación de vulnerabilidad, porque hay relaciones jerárquicas que se establecen en esta organización, en estas organizaciones sociales, que además nos van a revelar pues la situación de subordinación de unos frente a otros, en este caso de las mujeres frente a los hombres, ¿no? Era un poco lo que platicábamos días anteriores, cuando yo les decía, en México las mujeres obedecen a los hombres, y claro, todas ustedes sacudían la cabeza y decían, no, bueno, claro, en nuestro caso particular, qué bueno que así es, ¿no? Pero en realidad en este país, bueno, todavía, como yo les decía, nos revelan las encuestas, principalmente la encuesta ENDIRE, que un alto porcentaje de mujeres sigue pidiendo permiso para trabajar, ya sea al padre o al marido, ¿no? Sigue pidiendo permiso para salir de noche, ¿no? Es decir, esta parte es importante porque revela cómo en la realidad funciona nuestra sociedad. A lo mejor en nuestra realidad particular no ocurre así, que bueno, ¿no? Pero eso no es garantía de que en las otras realidades, si me permiten la expresión, esté ocurriendo lo mismo, ¿no? Entonces, ¿cómo identificamos esto? Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es, fíjense, nosotros debemos conocer un instrumento que ahora se los voy a poner aquí, que les va a ayudar muchísimo para identificar situación de vulnerabilidad. Que son las reglas de Brasilia sobre el acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad. Déjenme compartirles. Bueno, déjenme primero ver si se los puedo poner en el chat. Sí, sí puedo. Entonces déjenme cargárselos. Para que lo tengan todas y todos.
Ahí está ya. Ahora les voy a compartir la pantalla. Ahí está, miren, las reglas de Brasilia sobre el acceso a la justicia de las personas en condiciones de vulnerabilidad. Y estas reglas son acuerdos que se hacen en esto que se llama la Cumbre Judicial Iberoamericana, ¿no? Y es aquí donde se juntan profesionales del derecho de todos nuestros países en América Latina y en España y empiezan a tomar acuerdos respecto de cómo debemos, ¿verdad?, garantizar el acceso a la justicia a las personas en situación de vulnerabilidad. Y aquí particularmente relevante para lo que estamos analizando en este primer punto de la perspectiva de género, ¿quiénes son las personas en situación de vulnerabilidad? Y aquí hay una definición, ¿no? Dice, se consideran en condición de vulnerabilidad aquellas personas que por razón de su edad, género, estado físico, mental o por circunstancias sociales, económicas, étnicas y o culturales encuentran especiales dificultades para ejercitar con plenitud ante el sistema de justicia los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico. Podrán constituir causas de vulnerabilidad, entre otras las siguientes: la edad, la discapacidad, la pertenencia a comunidades indígenas o a minorías, la victimización, la migración, el desplazamiento interno, la pobreza, el género y la privación de la libertad. La concreta determinación de las personas en condición de vulnerabilidad en cada país dependerá de sus características específicas e incluso de su nivel de desarrollo social y económico. Y entonces aquí lo que ustedes observan es cuáles son aquellas características que pueden constituir una situación de vulnerabilidad o que pueden poner a una persona en situación de vulnerabilidad. La edad, por supuesto, recuerden que no solamente es la minoría de edad la que nos puede poner en situación de vulnerabilidad, sino que también los adultos mayores, las adultas mayores también pueden estar en situación de vulnerabilidad por cuestión de la edad. La discapacidad, la pertenencia a comunidades indígenas o minorías, y si ustedes revisan el caso, las dos sentencias, tanto la de Inés Fernández como la de Valentina Rosendo, que son estas dos mujeres que pertenecen a la comunidad de indígena Mepá en el estado de Guerrero, pues ambas tenían distintas características que las colocaban en situación de vulnerabilidad, ¿no? Que una de ellas era menor de edad en la época en que ocurren los hechos, ambas pertenecían a comunidades indígenas, ¿no? Y además eran mujeres, ¿no? Entonces, ahí tienen ustedes que como tienen tres características, cuando menos, seguramente hay más, por ejemplo, el tema de la situación económica, ¿no? Es decir, la pobreza, ¿no? Y además que enfrentaban a una autoridad que en este caso eran los militares, ¿no? Entonces ahí tienen situación de vulnerabilidad y fíjense cómo las reglas de Brasilia considera la victimización como una característica que nos puede poner en situación de vulnerabilidad. Y esto es bien importante porque esto nos ayuda a comprender por qué en algunos casos hay una victimización secundaria cuando no se atiende el caso de manera correcta, y en el caso de la asesoría jurídica tenemos que tener claridad que nosotros también podemos ser responsables de una revictimización o una victimización secundaria, porque acuérdense que vamos a el procedimiento penal no solo como abogadas particulares, sino que estamos asumiendo el rol que el Estado está asignando a la asesoría jurídica, que en principio se le otorga a sus agentes, pero que nosotros lo hacemos de manera particular. Entonces, al asumir el cargo, pues estamos asumiendo también la responsabilidad de cumplir con esta parte. Entonces, el solo hecho de que la mujer, por ser mujer, ya tiene una característica que la puede poner en situación de vulnerabilidad, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la posición social de la mujer actualmente es de subordinación, ¿no? O sea, sigue siendo así, lamentablemente, ¿no? Pero tenemos que entender que eso es lo que ocurre en la realidad, ¿no? Y además, tenemos que entender que por el delito también puede sufrir una revictimización, ¿no? Sobre todo en tratándose de delitos de violencia de género, ¿no? Y muy particularmente se ve en el tema de la violencia sexual, ¿no? Donde al final la que termina siendo juzgada es la mujer
víctima, y el que termina como héroe de la película, pues termina siendo el acusado, ¿no? Eso es muy común que suceda, ¿no? Sobre todo ahora que pues está un poco en el tema otra vez en las redes sociales, pues sobre todo, por ejemplo, sucede con los grandes ídolos deportivos, ¿no? Que pues parece ser que tienen carta blanca para la impunidad, ¿no? Y las mujeres que se atreven a denunciarlos, bueno, pues terminan juzgadas también en esas redes sociales y a veces también en las salas de los tribunales, ¿no? Bueno, pues así es. Entonces, estas reglas son importantes porque esto nos va a permitir decir. Entonces, cuando el método para juzgar con perspectiva de género, para investigar con perspectiva de género, me dice, tengo que identificar si existen situaciones de poder que por cuestiones de género den cuenta de un desequilibrio entre las partes de la controversia. Lo primero que tengo que hacer es identificar si hay alguna característica de la persona, en este caso de la mujer, que se puedan sumar, ¿verdad?, a también estar en situación de vulnerabilidad. Entonces, si recuerdan, en el caso de Marta, lo que la fiscal estaba señalando era que, pues, tenía antecedentes de haber sufrido violencia con anterioridad, lo cual la afectó física y psicológicamente, tenía desnutrición, pero además tenía un retraso mental leve, ¿no? Entonces, todas estas características, aunado también a la situación socioeconómica, ¿no?, que vivía en condición de pobreza. Entonces tienen ustedes ahí todo un cuadro que les va diciendo que es muy probable que esa persona, por esas características, pueda estar en desequilibrio, ¿no? Entonces, y eso lo vamos a plantear de esa manera, pero lo primero que tenemos que hacer es identificar cuáles son esas características que la pueden poner en situación de vulnerabilidad, porque después de eso, si me permiten adelantarme un poquito, tenemos que hablar de la perspectiva interseccional, ¿no? Entonces, y esta perspectiva interseccional es precisamente de la que hablan las reglas de Brasilia, ¿no? Es decir, que yo tengo que tomar en cuenta que la víctima puede ser discriminada por el solo hecho de ser víctima, ¿no? Por supuesto, por el hecho de ser mujer, por su edad, por su origen étnico, por su condición socioeconómica. Y aquí pues vamos poniendo, ¿no?, todas estas situaciones, porque eso nos va a dar cuenta de muchas cosas en el proceso y nos va a ayudar a responder principalmente a estas preguntas. Fíjense, ¿no? La perspectiva de género en la materia penal nos tiene que ayudar a responder a estas preguntas que son claves, ¿no? Es decir, la primera sería, ¿cómo el perpetrador ejerce una relación de dominación sobre la víctima? ¿Cómo la discriminación de ciertos grupos poblacionales hizo parte del móvil o plan criminal del perpetrador? ¿Cómo los prejuicios sobre las diferencias de género hicieron parte de la violencia ejercida por el perpetrador sobre la víctima? Y cómo el delito impacta de forma diferencial a una determinada víctima. ¿Y por qué es importante esto? Porque yo les decía la vez anterior que los delitos de violencia por razón de género son delitos de abuso de poder, pero también son delitos de odio. Estos delitos de abuso de poder, pues lo que tienen en el centro es que hay siempre una situación de desequilibrio entre la víctima y el perpetrador. Hay un poder que el perpetrador tiene sobre la víctima y lo que hace es un ejercicio abusivo de ese poder, ¿no? Es decir, esta parte es relevante, por eso es importante tener claridad sobre cómo se ejerce esa dominación. Y la dominación se puede ejercer de muchas maneras, ¿no? En el caso de la trata de personas, esto es un concepto además que comparto con ustedes, es una gran querida amiga y maestra, Argentina Casanova, que ella denomina la explotación amorosa de las mujeres, ¿no? Cómo a través de establecer relaciones amorosas con las mujeres después, y a través también del ejercicio de violencia física y psicológica, consiguen que la mujer acceda a cometer conductas con las cuales no está de acuerdo y con las cuales presenta resistencia al momento de cometer. Y esto vale para el tema de la explotación, ¿no?, de las mujeres, ¿no? Hay muchas formas de explotación, no solamente la sexual, pero también vale para aquellas mujeres que cometen delitos, ¿no? Por eso, por ejemplo, específicamente la ley de trata dice
que no se puede sancionar a las mujeres que cometen delitos cuando están cometiendo los delitos y están bajo el control y dominación de la persona tratante, ¿no? Entonces no podemos exigirles otro comportamiento, ¿no? Porque están sujetas, están controladas, están dominadas, ¿no? Por todo este ejercicio de la violencia que generalmente se tiene de explotación sexual. Pero esto también ocurre en otros momentos y en otras situaciones que no nada más son la trata de personas, ¿no? Entonces, yo tengo que tener claridad sobre eso, o sea, cómo está ejerciendo dominación sobre ella, porque eso es lo que yo voy a ir a explicar. Si se fijan, la redacción de los tipos penales que tienen que ver con la violencia por razón de género, tiene que ver con actos de imposición de fuerza, ¿no? De imposición de conductas y de debilitamiento de la voluntad y de la capacidad de resistir de la mujer para poder conseguir los objetivos, ¿no? Que en este caso pueden ser diversos. Esta discriminación de los grupos poblacionales también tiene que establecerse como hizo parte del plan criminal del perpetrador. Por ejemplo, hace algún tiempo escuché una noticia que circuló en periódicos aquí en la Ciudad de México de una mujer joven que se sube a un taxi y entonces el taxista empieza a ir por una ruta distinta a la que ella le había señalado y él se detiene en una calle oscura y intenta violarla, ¿no? Ella se defiende y finalmente consigue escapar del vehículo, pero cuando está saliendo del vehículo, él se baja también y le arroja una cerveza, ¿no? Le arroja cerveza y le dice cuando le está arrojando la cerveza, vas a ver que nadie te va a creer, ¿no? Porque todos van a pensar que estás borracha, ¿no? Entonces le arroja la cerveza con la intención de que ella huela alcohol, ¿no? Y entonces cuando vaya a denunciar, nadie le crea porque está borracha, ¿no? A esto se refiere. O sea, es decir, la credibilidad de las mujeres frente al dicho de los hombres, ¿no? Esto lo tengo que tener claro porque es lo que voy a enfrentar en el tribunal y entonces tengo que tener la capacidad de decirle a la defensa que no se pueden usar ese tipo de argumentos porque son violatorios de los derechos humanos de las mujeres, ¿no? Entonces, esta utilización de esta, digamos, tolerancia que se tiene ante los actos de violencia o esta justificación que se le da a la violencia es algo que no puede ingresar a un caso de violencia de género, no lo podemos permitir, ¿no? Y lo que tenemos que hacer es, ahora sí, si me permiten decirlo, darle la vuelta a la tortilla, ¿no? Y lo que necesitamos aquí es decirle que precisamente el perpetrador se aprovecha porque sabe que la sociedad, primero, no le va a creer a la mujer y segundo, tampoco va y lo que segundo que va a ocurrir es que va a justificar todas las conductas realizadas por él, ¿no? Entonces, y esto es muy común cuando se trabajan los casos de violencia familiar, sobre todo con los detenidos en flagrancia, ¿no? Cuando llegan a las agencias del Ministerio Público, siempre dicen cosas como estas, ¿no? Es que usted no la conoce, ¿no? Es que ella molesta mucho, ya sabe usted cómo son las mujeres, ¿no? Entonces yo quiero tomarme mi cervecita a gusto y no me deja, siempre me está pidiendo dinero, ¿no? Y esta es una forma que se tiene para justificar la conducta. Hay eso o también cosas como yo no le hice nada, yo soy muy bueno, es que usted no la conoce, la que me maltrata es ella, ¿no? Porque claro, apuestan a esa defensa porque les funciona, ¿no? ¿Y por qué les funciona? Bueno, pues porque hay una discriminación, hay prejuicio en la forma en que miramos cuál debería ser el comportamiento debido de las mujeres, ¿no? Pues cuando las mujeres no se comportan como ordena, ¿verdad? Las reglas sociales, entonces, bueno, pues estamos frente a una mujer que ha salido de la norma y que por tanto, pues también tiene que ser castigada, ¿no? Entonces, esta parte es bien importante. Y aquí también tiene que ver los prejuicios sobre las diferencias de género. Y los prejuicios es bien importante identificarlos porque además le podemos advertir a todos los que intervienen que no pueden mirar las cosas desde ese prejuicio, ¿no?
Entonces les advertimos y les decimos, por eso si ustedes se fijan, la fiscal le dice claramente al tribunal, a ver, nada más que hay que aclarar que aquí se está juzgando trata de personas, no se está juzgando violencia sexual ni violencia familiar, ¿no? O sea, que quede claro que eso es lo que se está juzgando aquí, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para ubicar, ¿no? Que tenemos que identificar los prejuicios que tenemos sobre las diferencias de género para quitarlos del camino y entonces hacer un análisis que garantice que se está haciendo libre de prejuicios y discriminación. Y luego, cómo el delito impacta de una forma diferencial a una determinada víctima. Esto es bien importante para otra función y otra responsabilidad que tenemos también desde la asesoría jurídica, que es la reparación integral del daño, ¿no? O sea, nosotros tenemos que trabajar con el tema de la reparación integral del daño desde el día 1 también, ¿no? Por eso yo les insisto en esta parte de decirles a las mujeres qué quieren, qué necesitan o con qué ellas consideran que el daño que se les ha causado puede ser resarcido, ¿no? Y a partir de eso nosotros empezamos a construir, empezamos a documentar, empezamos a construir el caso también para la reparación integral del daño, porque hoy día ese sigue siendo un déficit de la justicia en México, ¿eh? O sea, seguimos limitando la reparación del daño a las indemnizaciones, ¿no? Utilizamos las periciales en psicología, ¿no? Porque cuando establecen que hay daño, dice, sí hay un daño ocasionado por la conducta delictiva, y entonces la víctima necesita cuando menos 10 sesiones de terapia y cada sesión de terapia cuesta 500 pesos. Eso lo multiplicamos y entonces lo que le tiene que pagar como reparación del daño son 5,000 pesos, ¿no? Y entonces yo así entré a varias audiencias sobre violencia familiar en algunos estados del país y bueno, pues lo que observa uno cuando se permiten ese tipo de cosas, por ejemplo, en el caso de violencia familiar, que ahora lo que se ha estado haciendo en muchos lugares es que se va a suspensión condicional a proceso, y entonces una de las cosas que debe cumplir la persona imputada para acceder a esa suspensión condicional es la reparación del daño. Entonces lo que sucede es que hacen este cálculo, ¿no? Y entonces ahí en la audiencia, donde están autorizando la suspensión condicional al proceso, la reparación, llegan a la reparación del daño y entonces voltea el juez, le pregunta a la defensa, ¿tienen el dinero? La defensa dice sí, el imputado se mete la mano a la bolsa del pantalón, saca el dinero, lo cuenta ahí, se lo entrega al encargado de sala, el encargado de sala va al otro lado, se lo entrega a la mujer víctima y la mujer ahí tiene que contar el dinero, ¿no? Y ya, ¿no? Y entonces, con eso ya cumplimos con la reparación del daño. Entonces parece, ¿no? O sea, la imagen que se da con eso, en realidad es que esos problemas se arreglan con dinero, ¿no? Y eso no es así, ¿no? Entonces, bueno, pues a mí me parece que en esa parte tenemos que trabajar todavía muchísimo, ¿no? Entonces, pero estas preguntas son claves porque a lo largo de la construcción del caso vamos a ver cómo se van a ir revelando, ¿no? Entonces, incluso ustedes si van analizando, recuerdan un poco lo que señaló la fiscal en sus conclusiones, en sus alegatos de clausura, lo que ustedes van a ver es que está respondiendo a estas preguntas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque todos nos dimos cuenta cuál es la situación de vulnerabilidad de la víctima, pero además cómo esas personas son discriminadas generalmente y cómo específicamente en el caso ocurrió esa discriminación, ¿no? A través de la violencia y a través de asignarle este rol a la mujer, ¿no? De ser un instrumento, un objeto que el hombre puede utilizar como mejor le parezca, ¿no? Incluso con propósitos de explotación. Y desafortunadamente en este país, este caso que ustedes vieron es más común de lo que nos imaginamos, pero es mucho más común de lo que queremos reconocer, ¿no? Es un tema bastante, bastante complicado, ¿no? Entonces, y recurrente además, ¿no? O sea, sucede más de lo que creemos, ¿no? Entonces, ahí tienen algunas de las preguntas que debemos responder. Entonces volvemos Buenas tardes. al método. ¿Puedo hacer un comentario? Buenas tardes. Claro que Hola, sí, adelante. Gracias, soy Linda Pimentel. Adelante. Precisamente el día de hoy le estaba averiguando a una
vecina, amiga mía, Sí. sobre precisamente un tema de reparación del daño. Pero de verdad, duele mucho lo que sucede. A mi amiga hace exactamente, ahora en junio, le mataron a su hija. Y y hoy le habían propuesto que el día de hoy fuera a una audiencia porque se iba a ver el tema de la reparación del daño, porque supuestamente por violencia intrafamiliar, pues a la niña de Karina, se llama ella, que en paz descanse, pues sufrió daño emocional y demás, y pues ahí quedaron en el acuerdo de que le iban a dar 10,000 pesos, creo que ya se los dieron, y esta última audiencia pues iba a ser como para ya dar el llevar los documentos a la Sedena de acá de mi trabajo. Sí, que es la audiencia de ejecución de sentencia. Sí, así es. Y el tipo, pues a pesar de prácticamente todo lo indica que es el asesino, aunque no lo fue material, pero sí intelectual, porque se la vivió amenazándolo, pues ahí anda libre. Todavía el MP anda haciendo las investigaciones, que no sé cuáles, pero las anda haciendo. Entonces es una situación muy dura porque mi amiga pues me habla y casi llorando me dijo, es que yo no lo quiero ver, dijo, porque tengo que ir. Total de que ya averigüé, ya me dijeron que no era necesario que fuera, pero a esas situaciones se tienen que estar enfrentando las familias, de estar viendo al asesino cínicamente pagar una X cantidad para limpiar su culpa y todo el daño que ha hecho. Es cuanto. Sí, y gracias, muchas gracias. Sí, precisamente es lo que estamos comentando, o sea, la reparación del daño la seguimos reduciendo a un pago de una indemnización y a decir, bueno, pues yo ya pagué ya, ¿no? O sea, ya no tengo nada que ver, ¿no? Y la reparación integral del daño es diferente para cada persona porque por eso necesitamos tener claridad sobre la afectación que en cada una de ellas tuvo, ¿no? O sea, cómo les afectó y cómo o cuáles podrían ser las acciones, los mecanismos, ¿no? Las intervenciones que se necesitarían para de alguna manera, en algún punto, poder conseguir lo más que se pueda, que la persona recupere su vida que tenía antes del hecho, si esto es posible, ¿no? O bien que encuentre una forma, ¿no? De irse reincorporando a la sociedad, ¿no? Y pues ir paliando toda esta afectación que a veces se sufre o que sufren las víctimas y que nosotros no alcanzamos a dimensionar porque además también los instrumentos que a veces utilizamos para determinar la Fíjate si hasta Rubí, Armando. no nos alcanzan, ¿no? No nos alcanzan a comprender, sobre todo las afectaciones, por ejemplo, de violencia sexual, las afectaciones en los casos de trata, las afectaciones a las víctimas indirectas en los casos del feminicidio, pues todavía no tenemos, en muchos casos, claridad de hasta dónde llega el daño, ¿no? Entonces, bueno, y ya no quiero hablar también de las víctimas de desaparición, ¿no? De las víctimas indirectas de desaparición que también están en un constante sufrimiento durante todo el tiempo que están en la búsqueda de sus familiares, ¿no? Y de sus seres queridos. Entonces, esta parte es importante y aquí lo que nosotros hemos encontrado es que tal vez esta perspectiva de diseño de estrategia psicojurídica, ¿no? Es decir, de incorporar a la psicología en el diseño de la estrategia jurídica también, al profesional en psicología, nos va a permitir tener un diseño de estrategia que tenga una perspectiva biopsicosocial, ¿no? Que se centre no solamente en la persona, sino en cómo ha sido afectada en sus otros entornos, en su familia, en su comunidad, en su trabajo, y cómo podría ir recuperándose en todas esas partes, ¿no? Y también nos hemos dado cuenta que el propio proceso penal garantizándole a la víctima toda esta metodología de aplicación de la que hemos hablado, pero también la debida diligencia, pues que le garantice, ¿no? La obtención o que le pueda garantizar de algún modo la obtención de una sentencia condenatoria, también forma parte de un plan reparatorio.
O sea, el hecho, por ejemplo, de que a la víctima se le reconozca públicamente que ha dicho la verdad, también tiene un efecto reparatorio, ¿no? Entonces, muchas de ellas, por ejemplo, inician una mejora sustancial en sus tratamientos una vez que con una sentencia condenatoria. Esto lo hemos visto en muchos casos, ¿no? Entonces hay que mirar también el procedimiento penal como una forma de reparar el daño por sí mismo. Y entonces, bueno, pues ahí hay que también ser creativas en ese sentido, pero sobre todo estar siempre pendientes de qué es lo que ella quiere, qué es lo que pretende y cómo nosotros podemos ayudarla a conseguirlo, ¿no? Y eso siempre es lo que no está como en el centro de nuestras decisiones en el caso de la reparación integral del daño. Pero ya más adelante yo les presentaré esta propuesta metodológica de la planeación de las estrategias psicojurídicas y cómo ustedes también pues deberían pensar como barras, como colegios de abogadas, de abogados, de pensar cómo acercarse también a las organizaciones de psicología, ¿no? Que también puedan brindarles apoyo en este sentido, ¿no? Para poder construir su estrategia a partir de ese momento, porque claro, nosotros podemos brindar asesoría jurídica, ¿no? Podemos brindar el acompañamiento jurídico, pero hay cosas que nosotras no podemos hacer, como es precisamente el acompañamiento psicológico, ¿no? Por ejemplo, esta amiga de usted que tiene porque además está como decimos, entre la espada y la pared, ¿no? Porque le están diciendo, tienes que venir a la audiencia y ella va sintiendo como que tiene responsabilidad, ¿no? O que algo va a pasar si ella no va, ¿no? Pero también tiene este sentimiento de decir, yo ya no quiero saber nada de esta persona, no lo quiero ver, me afecta muchísimo, ¿no? Me va a causar insomnio, otra vez voy a revivir todo lo que le pasó a mi hija. Y además, pues tiene esta indignación que está contenida porque no hay justicia, ¿no? O sea, eso está ahí y eso puede provocar pues múltiples reacciones, ¿no? Entonces, ese acompañamiento, por ejemplo, nosotras cuando estamos en la práctica privada, pues no lo tenemos, ¿no? Entonces tendríamos que recurrir a las fiscalías para que o a las EAPs en los lugares donde hay, para que se dé ese acompañamiento, pero también nosotros tenemos que decirle un poco, pues, qué es lo que tienen que brindarle, ¿no? O sea, no solamente tomarle la manita, ¿no? Pasarle la caja de Kleenex y darle un tecito, ¿no? O sea, el acompañamiento a audiencias judiciales significa otras cosas, ¿no? Y entonces, y eso pues no lo hemos puesto a la práctica a pesar de que lo hemos visto muchas veces, ¿no? Y ahora que volvió al tema de discusión el caso de Rubí Marisol y de Marisela Escobedo por este documental que hacen en Netflix, es un caso, pues desde el punto de vista de quienes nos dedicamos al litigio en materia penal y a la defensa de las víctimas, es un caso para nosotros muy importante, ¿no? Porque esto colocó en el banquillo de los acusados al propio sistema acusatorio que es en sus inicios, ¿no? Y cómo él estaba diseñado sin pensar en los derechos de las víctimas, ¿no? Cómo estaba diseñado solo para proteger al imputado, ¿no? Y a pesar de que durante mucho tiempo habíamos protestado por esa perspectiva, por esa visión, que nosotros ya anunciábamos que lo que iba a causar es desequilibrio e impunidad, pues bueno, desafortunadamente este caso de Marisela reveló todo eso que nosotros habíamos manifestado y por las cuales nos estábamos oponiendo a que el modelo en México a nivel nacional fuera el mismo modelo que en su momento tenían en Chihuahua. Por eso nos oponíamos, porque sabíamos que lo que había ahí era un modelo que era miope, ¿no? O que era ¿cómo se llama? Como modelo cíclope, le dice, ¿no? Porque cuando solo tienes un ojo, ¿no? Pues solo ves una parte, ¿no? Y no estábamos viendo a las víctimas y además era una deuda que se tenía con ellas porque el trabajo de ellas, ¿no? El dolor, el sufrimiento es el que había empujado las reformas en materia de justicia penal, ¿no? O sea, esa era la bandera, decían, es que lo que queremos es que las víctimas estén
protegidas y que además tengan acceso a sus derechos y tal, pero la realidad no era así. La realidad es que el sistema se estaba diseñando solo para proteger al imputado, ¿no? Entonces, y aquí, en este caso, en Chihuahua, que si no han visto el documental, yo les recomiendo que lo vean, ¿no? Pues revela mucho de lo que todavía hoy estamos enfrentando, ¿no? Sobre cómo nos quieren valorar las pruebas, cómo exigen en los casos de violencia de género que las víctimas prueben cosas que pues están incluso fuera de la realidad, ¿no? O sea, y del sentido común, ¿no? O sea, no puede ser que exijamos ese nivel probatorio, pero además revela también cómo todavía hoy, ¿no? Aunque eso estaba, yo les decía ya en las ordalías, los juicios de Dios, cuando nos decían, mete la mano en el aceite y si no te quemas, eres inocente, más o menos. Que después se fue modernizando y después fue construyendo esto que llamamos la prueba tasada, ¿no? Entonces nos decían, 2 testigos con la misma declaración en el mismo sentido hacen prueba plena, nos decían, ¿no? Bueno, pues esto también tiene su origen en eso, es decir, una mujer para poder probar un caso contra un hombre, pues tenían que haber 3 declaraciones, cuando menos, ¿no? O sea, el testimonio del hombre tiene siempre más peso. Entonces, si se fijan, eso es así en la sociedad, porque, por ejemplo, un hombre puede decir, yo ya tuve relaciones sexuales con fulanita, con perenganita y con sutanita, ¿no? Y todo el mundo le cree, ¿no? En cambio, la mujer dice, me violó y nadie le cree. O sea, tiene que llevar más pruebas para que a lo mejor alguien le crea, o tiene que demostrar que defendió su honor hasta casi perder la vida, porque si no, entonces nadie le va a creer, ¿no? Entonces, fíjense cómo esa desigualdad, esa situación de discriminación y esa forma en que la sociedad dice que una mujer debe comportarse, cómo está metido también en la justicia penal y nos afecta en todos los niveles, ¿no? Nos afecta para obtener justicia, pero también nos afecta para obtener una reparación integral del daño, ¿no? Entonces, ahí es donde, pues, vamos viendo porque es importante que nosotras que atendemos esos casos tengamos estos conocimientos, ¿no? Y sí, pues yo sé que son duras, pero el sistema, sí, estoy de acuerdo contigo, Karen, el sistema nos oprime, por supuesto, a todas, ¿eh? A unas a veces más y a otras menos, a otras como que medio nos defendemos, pero la realidad es que estamos en una lucha donde tenemos todo en contra, ¿eh? Eso es una realidad. Por eso es bien importante lo que ustedes están haciendo con este trabajo de incorporar a las barras y a los colegios, porque solamente así vamos a conseguir avanzar en el tema justicia, por supuesto. Hay otros temas donde se avanzan de otras maneras, ¿no? Y quienes están buscando la construcción de institucionalidad y de prevención, ¿no? Pues que también se necesita. Pero en el tema nuestro, que es la justicia, pues les digo, ayer les decía yo, no nos están dejando otra salida, pues hay que hacerlo caso por caso, ¿no? O sea, sí, pues como dice, ¿cómo se come uno un elefante? Pues a pedacitos, ¿no? Entonces, caso por caso, a lo mejor vamos a tener que construir para ir transformando la práctica judicial, ¿no? Y que pues tengamos un sistema mucho más sensible a la discriminación, ¿no? Y a la violencia que se sufre en este país y que sufrimos todas las mujeres, en todos los momentos de nuestra vida, ¿no? Entonces yo podría afirmar que todas hemos tenido alguna experiencia a lo largo de nuestra vida que tiene que ver con la discriminación y la violencia por razón de género, ¿no? Donde siempre hay alguien que nos quiere también poner en nuestro lugar, ¿no? Que nos quiere colocar en ese marquito que nos ha dado la sociedad que nos asigna ese rol específico, ¿no? Ya sea como madres, ¿no? Como esposas, etcétera. Bueno, pues sí hemos luchado mucho a veces contra ese tema, ¿no? Entonces, aquí nos están diciendo, sí, el documental se llama Las 3 muertes de Marisela Escobedo, está en Netflix, por quien lo quiera ver, no me parece que es bastante interesante, y bueno, las que ya lo han visto están manifestando que sí es
es mucha impunidad y que hay una cruda realidad que se revela en ese documental, ¿no? Entonces, frente a esa realidad, ¿qué puedo yo hacer? ¿No? Yo siempre les digo, no es que nosotras pidamos que ustedes se conviertan en superheroínas y que rescaten el mundo. No, pues tampoco, ¿no? A nadie se le puede exigir eso. Lo que nosotras les pedimos es que piensen, reflexionen sobre lo que en este pequeño ámbito donde ustedes sí tienen capacidad de accionar, capacidad de hacer, ¿qué pueden hacer para empezar a transformar? Y van viendo cómo estas acciones, aunque sean pequeñitas, ¿no? Por parte de cada una de nosotras, van haciendo una cosa cada vez más grande y vamos cambiando la forma en que se mira, ¿no? Si no, pues la prueba somos nosotras mismas, ¿no? Pues hace 100 años no podíamos estudiar derecho, ¿no? Porque las mujeres no iban a la universidad, ¿no? Bueno, pues y ahora estamos aquí, ¿no? Todas hablando de esto, ¿no? Entonces, esa parte, bueno, pues espero que no nos cueste tantos años, ¿no? Que no nos cueste 100, ¿no? Pero sí, sí que consigamos una mejora en el sistema de justicia. Yo la verdad que creo firmemente que eso se puede lograr. Por eso sigo en esto, si no ya me hubiera retirado, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que conservar a veces esa ingenuidad de pensar que las cosas van a cambiar porque eso nos empuja a seguir haciendo las cosas, ¿no? Y el tema de la reparación del daño es un tema en el que tenemos que entrarle ya, ¿no? O sea, porque es triste. Yo he visto casos incluso donde ni siquiera piden la reparación del daño, ¿no? Entonces la víctima termina el caso. Bueno, pues cuando termina en condena dice uno, bueno, pero cuando termina en absolución queda igual o peor que como estaba cuando llegó ante nosotros, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí no solamente no ayudamos a que obtuviera verdad, justicia y reparación, sino que la colocamos en una situación peor de la que estaba, ¿no? Esta es una realidad. ¿Algún otro comentario? Y bueno, yo creo que ya estamos en tiempo para que ustedes puedan ver la audiencia, esta parte de la audiencia completa. Y aquí ahí tenemos otra recomendación. Dice que les recomiendo ver algún documental de la juez Ruth Bader Ginsburg también, precisamente trata de todo lo que ella sufrió hasta llegar a ser jueza del máximo tribunal de Estados Unidos. Hace poco, ella tuvo que esconder su embarazo para no perder su empleo y se dedicó en el litigio a defender los derechos de los hombres para demostrar la desigualdad por razón de género. Sí, digamos, es un ícono en este sentido y una de las frases que yo siempre guardo de la juez Ruth es cuando le preguntan, oiga, ¿y cuándo van a parar las mujeres en la corte? Pues ya tienen 2 lugares, o sea, ¿cuántos más necesita? Le decían, ¿no? Entonces ella, Ruth, contestaba, pues todos, ¿no? Porque pues durante muchos años, pues todas han sido hombres y no ha pasado nada. Yo creo que tampoco va a pasar nada si todas somos mujeres, ¿no? Entonces esa respuesta me encantó. Sí, dijo, cuando seamos 9. Cuando seamos las 9, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, yo encantada de la vida. Y claro, ante la lógica implacable de su argumento, pues ya la gente se queda callada, ¿no? Entonces, durante tantos años, ¿no? Durante 400 años han sido hombres, ¿no? Pues, ¿por qué no que ahora sean mujeres, ¿no? ¿Cuál es el problema? ¿No? Entonces, también nos comparten una experiencia, nos dice Linda que en alguna ocasión sufrió acoso y cuando llamó a las autoridades su primer comentario fue decirme seguramente andaba muy sexy, claro. Es que eso es lo que juega en nuestra contra, ¿no? La tolerancia social hacia ese tipo de conductas violentas, ¿no? Y bueno, pues esas cosas están empezando a cambiar, no porque antes no sucedieran, lo que pasa es que ahora con toda esta lucha de quienes nos han predecedido, ¿no? En el tema, que nos permitieron estar aquí, que nos han permitido ir a la universidad, ¿no? Que nos han permitido acceder a puestos públicos, a puestos de direcciones. Todas estas mujeres que han trabajado antes para que nosotras podamos llegar hasta aquí, pues también les debemos nosotros este trabajo, ¿no? Para que en algunos años, ¿no? Las generaciones que vienen pues tengan esa libertad de manejarse sin ser juzgadas por todo el mundo, ¿no? El problema de las mujeres es que todo el mundo nos juzga, ¿no? Entonces esta parte es importante.
También me mencionan por aquí, la licenciada Ana María dice, a mí me tocó un asunto en el que una persona me causó mucho daño al grado de querer mi casa y la gente del Ministerio Público, que además era conocida, me dijo, tú tienes la culpa por no fijarte a quién escoges como pareja. Sí, eso también sucede muy comúnmente, ¿no? Es decir, al final, fíjense cómo es como un círculo, al final terminamos nosotras siendo las culpables de lo que nos pasa, ¿no? Entonces, bueno, porque no se quiere reconocer que es un problema social y que es un problema de un mal diseño de nuestra sociedad, que como es un diseño artificial, pues también lo podemos cambiar, ¿no? O sea, todo, la cultura es inventada, ¿eh? O sea, no está escrita en ningún lado y todo eso lo podemos cambiar, ¿no? Entonces, bueno. Voy a compartirles entonces el video, déjenme ver dónde lo tengo. Quería comentar algo. Adelante, adelante. Sí, licenciada. Fíjese Sí. que ese tipo de cursos y de capacitaciones nos concientizan mucho a todas las abogadas y a todas las mujeres de lo que realmente está sucediendo y de la realidad de los procedimientos y quién los lleva a cabo. ¿Y quién tiene la batuta? Como usted lo dice, y no estamos negadas y lo sabemos perfectamente bien. ¿Por qué tardan? ¿Por qué no les dan importancia? ¿Por qué la violencia de género? Desde que vamos a poner una denuncia, ¿cómo nos tratan? ¿Cómo, si estabas vestida así? ¿Y por qué estabas vestida así? Y eso sí ya lo expresó. Entonces, este tipo de cursos es muy bueno porque nosotros, como usted lo expresó, en las barras, las asociaciones, en los colegios, que la mayoría, bueno, nosotros ahorita somos una barra estatal de abogadas líderes de Baja California, somos mujeres, y si se fija en el chat, somos mujeres, seguimos siendo mujeres, simplemente por el tema, no sé qué les sucede a los hombres que no entran. O entra algún valiente, ¿no? A ver de qué se trata, que están inventando, que están ideando esto. Porque es la verdad, es la mentalidad, pero es cultural. Hemos roto muchas cadenas, porque nosotras las mujeres damos la vida a los hombres, pero nuestras madres, nuestras abuelas, nuestras bisabuelas, que pues a mí me dominaba mi madre con la pura mirada, nada más me volteaba a ver y ya me decía todo. Ahorita hubo una apertura, no sé si muy buena o muy mala, porque nos fuimos al otro extremo, pero en nosotras está el cambio. El cambio tiene que iniciar por nosotras mismas, de creérnoslas, de apoyarnos, de ser sororarias, de realmente hacer una fuerza en común, porque ahí yo pienso que estriba esto, y de que si una llega a una posición, pues lleve esta mentalidad o este apoyo a las mujeres con este nuevo sistema que nosotros estamos comenzando. Porque si bien es muy difícil llegar a ciertos puestos de cierto rango, siempre nos tienen ahorita en segundo plano, ¿no? Es muy pocas y en un porcentaje mínimo son las de primer nivel. Pero no es imposible, no es imposible. La mujer ya estamos más preparadas, más conscientes, más abiertas a la necesidad de una cultura de paz, de una cultura que nos va a ayudar de aquí, y no es fácil, pero nosotros podemos dejar ese legado a nuestros hijos, varones, mujeres, y ellos al mismo tiempo a sus hijos y a los nietos, a los bisnietos. O sea, podemos ir sembrando la semillita de esta cultura nueva, porque si bien tiene pocos años, y como decía mi vicepresidenta y amiga, yo estoy en el cambio de la capacitación de la mujer, ¿sí? De la superación de la mujer, no tanto de la liberación de la mujer, porque nosotras capacitadas y preparadas podemos hacer mucho desde nuestros frentes, aportar y ayudar. Entonces yo sí les agradezco a todas las que están aquí, a usted en especial, tengo 3 días escuchándola, de que pues no es imposible, pero que nos está costando trabajo, y que no debemos de aflojar el paso, sino que arreciarlo y seguir adelante y apoyarnos. Así es. Y eso es lo que quería expresar, y muy agradecida por sus exposiciones. Muchísimas gracias. Sí, pues digamos, esta es el objetivo, ¿no? Que ustedes conozcan la metodología, se acerquen a la perspectiva de género
y traten en la medida de lo posible de ver cómo podemos dar un giro a la situación y empezar a construir, a construir justicia que al final termina siendo justicia para todas, ¿no? Porque Así es. pues, en esta sociedad, con esta violencia tan extendida que tenemos, no sabemos cuándo la vamos a necesitar. La verdad también es así, ¿no? Eso es una realidad Así. cruda y cruel, ¿no? Entonces, y sí seguimos siendo más mujeres que participamos en estos eventos, pero porque también socialmente se ha considerado que este es un tema de mujeres, ¿no? Ujú. Que vamos a analizar aquí es que es un problema de todos y de todas, ¿no? No es un problema solo de las mujeres. Una sociedad que no puede garantizarles a las mujeres acceso en condiciones de igualdad a la justicia ni una vida libre de violencia es una sociedad que no puede llamarse democrática, ¿no? O sea, porque Así es. la mitad de la población no está teniendo acceso a esos derechos, ¿no? Entonces, esta parte es importante que la empecemos a introyectar en nuestra práctica profesional, ¿no? Y a hacerla pues una causa común, ¿no? De todo, sobre todo de las organizaciones de abogadas y abogados, porque en algún punto puede ser que lo necesitemos, ¿no? O sea, también hay que pensar en esa parte. Entonces me parece, a mí me apareció desde el principio este proyecto sensacional solo por eso, ¿no? Porque estaban comprometiéndose ustedes a apoyar al Instituto de la Mujer en Baja California, y eso me parece que siempre falta en todos lados, ¿no? O sea, porque hay una especie de división o separación, ¿no? Entre la práctica privada y las obligaciones que tiene que cumplir el Estado en el tema. Pero yo creo que la práctica profesional de la abogacía, pues por su propia naturaleza, no puede evadirse de eso, ¿no? O sea, nosotros tenemos una función social, sobre todo las que nos dedicamos al tema de la justicia, ¿no? Tenemos Así una es. misión clara y una responsabilidad social muy importante, ¿no? Entonces, se ha perdido un poco esta parte de la responsabilidad social de la abogada, del abogado. Yo creo que tenemos que recuperarla porque además tenemos que reivindicar nuestra profesión, ¿no? Y yo creo que Muchísimo. es una muy buena oportunidad de hacerlo, porque ya ven ustedes cómo se revela aquí la práctica profesional y la efectividad. Y entonces cuando uno ve estas cosas, el público en general, esta idea que yo tengo de lo que son las y los abogados, ¿no? Me parece que va cambiando, ¿no? Y uno dice, ah, caray, ¿no? O sea, entonces el abogado no nada más sirve para las tranzas y para, no, tiene otra función. Y esa función social es la que nosotros tenemos que recuperar porque además te estamos obligadas a, ¿no? En este sentido, ese es el rol que la sociedad nos ha asignado también a nosotras como abogadas, ¿no? Entonces, bueno, uy, ya está encendido el chat. Mientras voy preparando, Gracias. sí, muchísimas gracias. Dice Ana María, a mí me tocó un asunto, ya lo habíamos leído. Luego dice Adolfina, no son sus datos. Jonathan Moreno dice, no todos los hombres somos iguales y no estamos para ver qué inventan, licenciada. Bueno, no, era una expresión en general, no era un mensaje en particular, me parece a mí. Fue un mensaje, pero también dije que había valientes que estaban, ¿eh? Y Sí. que había gente, varones que mis respetos, o sea. Sí. Entonces, bueno, dice la licenciada Ana María, también nosotros está el futuro, ya que hay que saber educar a nuestros hijos e impartirles valores. Ay, ya me perdí. Valores, esto con la finalidad de que no se sigan repitiendo patrones transgeneracionales, educación basada en valores e igualdad y disminución de delitos. Sí, tenemos que ir hacia de relaciones más democráticas, tanto dentro de la familia como fuera de la familia, ¿no? Y en eso específicamente el rol que los hombres tienen en este tema, pues también es importante, ¿no? Y la educación. Dice Karen, la creación de políticas públicas para erradicar cualquier forma de violencia es nuestro mayor objetivo y la implementación de la misma. Recuperar el lado humano, nos dice Georgina, el funcionario lo pierde cuando dura mucho en un puesto, por ello se ocupa, salgan de su función y se den un baño de pueblo. Sí, también. Daniela nos dice, ¿nos podría proporcionar las preguntas como
las cuales podemos identificar un caso de vulnerabilidad donde lo podemos encontrar. Claro que sí, si me permites, Daniela, les comparto aquí mismo la presentación sin problema, para que ustedes la tengan también, ¿no? De todas maneras, iremos compartiendo el material. Déjenme ver cómo le puse, porque luego se me olvida. Así es. Déjenme, se las comparto. Dame un segundito. Aquí está ya, se está cargando en el chat para que todas y todos lo tengan, ¿no? No se preocupen. Pero esas preguntas son una propuesta, ¿no? Que tiene que ver con lo que en todos los casos de violencia de género me parece a mí que tenemos que probar, que tenemos que documentar. Pero no quiere decir que sea algo que ustedes no puedan modificar, ¿eh? Ustedes le pueden agregar las que ustedes vayan considerando, ¿no? Esto es ahora sí que es una metodología que les permite para mejorar, para hacer la suya y para mejorarla en todo lo que se pueda, ¿no? Así es que no se sientan tampoco limitadas por esas preguntas, ¿no? Entonces ahora vamos a compartir el video. Aquí está. Entonces, ¿ya lo están viendo en su pantalla? Sí, ya. Okay. Ahora vamos a probar si lo escuchan. Okay. Ya, muchas gracias. La ley de la materia está en una sala distinta a esta. ¿Ahí están escuchando? Sí, se escucha fuerte y claro. Ok, perfecto. Entonces, esta audiencia que van a ver ustedes es el testimonio del testigo experto que fue ofrecido para este caso, del cual ya escucharon ustedes los alegatos de clausura. Entonces, bueno, vamos a escuchar, pues a ver qué es lo que dice este profesional y pues si es diferente a lo que normalmente hacemos o hay algo que cambió y si algo cambió, pues qué cambió, ¿no? Vamos a escuchar. Buen día, ¿me das su nombre completo, por favor? Sí, Manuel Santos Narváez. Ya tengo aquí sus datos personales. Ha indicado que desea que se mantengan en reserva, ¿es correcto? Sí, así es. Bien, ha sido llamado, Emanuel, a rendir testimonio como parte de las pruebas ofrecidas por el Ministerio Público en este proceso. Le van a formular una serie de preguntas, Sí. tanto Ministerio Público, asesor jurídico como defensa. Le pido, por favor, preste atención a lo que le van a cuestionar y de forma clara, directa y dirigiéndose a este tribunal de respuesta a dichos cuestionamientos. También, si escucha la palabra objeción, le voy a agradecer no conteste hasta en tanto yo le indique que así puede hacerlo. Okay. ¿Tiene alguna duda de ello? No. También debo protestarlo para que se conduzca con la verdad en el desahogo de la presente audiencia, dado que la ley sanciona con penas de prisión, es decir, cárcel, a aquellas personas que mienten en el desahogo de esta diligencia. ¿Protesta usted decir la verdad? Sí, protesto. Finalmente, ¿tiene alguna relación de parentesco con el señor Salvador Saucedo? No, ninguna. Su testigo, Ministerio Público. Gracias, su señoría. Doctor Emanuel, buenas tardes. Bien, le voy a hacer unas preguntas y contestando, viendo hacia el tribunal. Ok. Bien, doctor, ¿nos puede decir si sabe usted por qué está aquí? Sí, por un caso de trata en la modalidad de... Gracias. ¿Nos puede indicar cuál es su profesión? Soy médico psiquiatra, especialista en medicina social, maestría en medicina social. Y bueno, práctica además se ha enfocado en temas forenses desde el 2008, en particular en investigación de casos de tortura. ¿Dónde hizo sus estudios? La licenciatura en medicina la realicé en la Universidad Autónoma Metropolitana, Xochimilco, tengo cédula profesional, 4163393. La especialidad en psiquiatría la hice en la Universidad La Salle, también tengo cédula profesional, 725239. Y la especialidad en medicina social y maestría en medicina social las hice en la Universidad Autónoma Metropolitana, la cédula profesional 7046986. Además, cursé un año de victimología en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, la maestría en victimología, y tengo la medalla al mérito universitario en la Universidad Autónoma Metropolitana.
Muy bien. ¿Dónde trabaja? Bueno, tengo varios trabajos. El principal es el Instituto de Salud del Estado de México. En este trabajo en el Centro de Salud Mental Cuautitlán. Ahí realizo actividades de consulta médica, aunque desde el 2012 me encargo también de la revisión y la elaboración de dictámenes periciales psiquiátricos para diversos casos, desde valoración de imputabilidad hasta casos de trata de personas. Actualmente tengo 2 casos, ¿no?, de ello en el Estado de México, y además soy el que se encarga de hacer las notificaciones al Ministerio Público en los casos de violencia familiar. El otro trabajo es como responsable del área de capacitación en el Colectivo contra la Tortura y la Impunidad, que es una organización no gubernamental que pertenece al Consejo Internacional de Rehabilitación para Víctimas de Tortura de la ONU, y esto desde el año 2009 como voluntario, y desde el año 2015 como miembro parte del colectivo. También trabajo en la Dirección de Atención Psicosocial de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Ahí soy médico psiquiatra y he participado en la documentación de violaciones graves a los derechos humanos, en particular violencia obstétrica, que es relevante para el caso actual que estamos revisando, también para casos de tortura, casos de feminicidio actualmente, y entre otros. Y mi último trabajo es como consultor de INCIDE, que es el motivo por el que estoy acá, ¿no? Soy consultor del Instituto para la Seguridad y la Democracia, en particular en temas de tortura y tema actualmente de violencia de género. Gracias, doctor. ¿Nos puede decir el título del informe que nos presentó en la presente investigación? Sí, es una valoración psiquiátrica con perspectiva psicosocial para un caso de trata. ¿Ha realizado en ocasiones anteriores este tipo de informaciones, de documentos? Sí, en el Estado de México, con esto que comento de los 2 casos que estoy llevando actualmente, en particular, y trabajos periciales diversos. En otra cosa, también con perspectiva de género, tal vez ahí sería interesante mencionar que como el Comité contra la Tortura de la ONU ha planteado que la violencia de género tiene relación precisamente con la tortura o los malos tratos, en los dictámenes de médicos psicológicos de Protocolo de Estambul que he realizado, se ha hecho desde la perspectiva de género. Un punto, por ejemplo, un caso que igual podrían revisar, es el caso de Claudia Medina Tamariz, que actualmente fue absuelta, y precisamente es un caso donde hubo tortura sexual, donde se documentó médico psicológicamente que hubo tortura sexual, e incluso hay un señalamiento al Estado mexicano al respecto. Gracias, doctor. Y en relación al informe que nos presentó, que nos elaboró, ¿nos puede decir cuál fue la metodología empleada? Sí. Bueno, tomando en cuenta las bases en particular de la psiquiatría forense, el método empleado fue inductivo predominantemente, lo cual no significa que no se utilicen también métodos deductivos o analógicos en algún punto del proceso. Pero dado que el método el método o el estándar de oro de la documentación pericial es el inductivo, se realiza una revisión de diferentes datos y el método implica que más adelante se tiene que elevar a hipótesis, o más bien hacer una hipótesis y elevar esa hipótesis a teoría cuando se tiene la posibilidad más contrastada, o esa hipótesis más contrastada. En este sentido, esa fue la metodología, y el método que se siguió fue la revisión de diversas fuentes, ¿no? Fuentes documentales, había notas médicas, opiniones técnicas, había notas del CESAME, ¿no? Había obviamente las actas del expediente, y esa fue la primera parte. La segunda parte fue, y aquí ya utilizando la metodología, que además debo mencionar que ese método está en uno de los resolutivos de la ONU, en donde plantean que los casos de violaciones graves a derechos humanos tienen que basarse en los lineamientos que están en dos manuales o protocolos, que es el protocolo de Estambul y el protocolo de Minnesota. Se hizo una entrevista a profundidad
siguiendo las directrices del capítulo 4 del Protocolo de Estambul, se hizo como segundo paso una valoración médico-psicológica, siguiendo las indicaciones del capítulo 5 y 6 del Protocolo de Estambul, y se realizó una serie de aplicación de pruebas psicológicas que están incluidas en el informe, la escala de Beck, la escala de Harvard y el beta para evaluar el estado cognitivo de la persona. Y finalmente se hizo una revisión de las fuentes oportunas y una revisión de la información para poder emitir el dictamen. Gracias, doctor. Ahora nos puede decir cuál fue el objeto del presente informe. Sí, el objeto final fue identificar 2 puntos en concreto. Sin embargo, ahí en el planteamiento del problema hay algo interesante. El objeto 1 fue especificar el estado cognitivo de la persona. Y el objeto 2 fue establecer si se presentaba algún tipo de trastorno o algún otro tipo de afectación psicológica que afectaría memoria, razonamiento, funciones mentales superiores en concreto de la persona que se evaluó. Muy bien. Entonces, ¿cuál fue el problema planteado, doctor? Ok, el punto con el problema planteado, y fue por eso es interesante esto de señalar que fue una evaluación psiquiátrica con perspectiva psicosocial, es que atendiendo a la definición del protocolo para combate de trata de personas de la ONU, se toma en cuenta que existen una serie de procedimientos, ¿no? Como el traslado, la recepción, etcétera, de personas que son, o en las cuales se utiliza algún tipo de coerción, ¿no? La fuerza física, o puede haber el uso, o más bien el obtener la ventaja de algún tipo de vulnerabilidad. Y eso nos lleva al tema de la voluntad, ¿no? O sea, que la voluntad de una persona al aceptar ciertas acciones queda anulada cuando está ese contexto en particular. Y entonces, lo que sigue es que la trata de personas está vista como parte de la violencia de género. Ahora, para hacer una evaluación de violencia de género, necesariamente tienes que evaluar cómo es el proceso de violencia, o sea, es una cuestión dinámica, primer punto. Segundo punto, tienes que evaluar qué respuestas tuvo esa persona ante ese contexto de violencia. Y tercero, tienes que evaluar qué secuelas objetivas pudo haber habido de ese proceso. Lo que plantea el estándar internacional de la ONU es que no puedes evaluar solamente huellas físicas o huellas psicológicas y hacer una relación causal directa, ¿no? Tienes que evaluar el contexto. En ese sentido, los dos objetos que planteó la Fiscalía tienen que ser, y ese es el planteamiento del problema, tienen que ser subsumidos en ese marco de planteamiento del problema. Y por eso es que la redacción de las conclusiones está en la forma en la que se presentaron en el dictamen. Muy bien. ¿Nos puede decir cuántas conclusiones obtuvo, doctor? Sí, fueron 4 conclusiones. ¿Nos puede hablar de la primera conclusión? Sí, la primera conclusión señala que como parte del proceso de relación que estableció Marta Alicia con el señor Salvador, se pudo documentar que hubo un proceso dinámico en el que esta persona, Marta Alicia, estuvo sometida a diferentes momentos, como la atracción, como el sometimiento, la coerción, la limitación, etcétera, que llevaron a una situación de violencia en la relación, y que esa situación de violencia en la relación tuvo 2 elementos importantes que ayudaron a que esto ocurriera, y era una situación de vulnerabilidad en particular. Esa situación de vulnerabilidad tiene que ver con el ejercicio intelectual de la persona, primer punto, y el segundo punto, con el estado mental de esta persona, que también se puede documentar a lo largo del tiempo. Esa es la primera conclusión. La segunda conclusión es acerca de los hallazgos físicos que se pudieron haber encontrado. Como señalo, en la evaluación que se hizo hay un continuo de violencia que no se limita solo, y eso es algo importante entender, aunque es un poco peligroso lo que voy a decir, pero estoy dispuesto a aclararlo.
El continuum de relación que establece Marta en general con otras parejas es una relación de violencia que va escalando cada vez más hasta llegar a esta última relación. Como producto de esa última relación, Marta tiene una serie de secuelas físicas. Y en particular, con una relación anterior, tiene una secuela física que puede documentar. Y en la actualidad, tiene una serie de manifestaciones sintomáticas, en particular dolor, que se relacionan a esas secuelas físicas. ¿Cuáles son esas secuelas físicas? Uno, de la relación anterior tiene una lesión en el antebrazo posterior derecho, que es producto de un golpe con una botella, ¿no? Ella lo especificó muy claro, en el dictamen está el relato de la persona, de Marten, donde señala el momento en el que ella se le provoca esa lesión. Es una lesión de 4 centímetros por 1.5, lineal en forma de L, pero que habla, sí, de ese proceso, que nos ejemplifica ese proceso de escalamiento de la violencia en sus relaciones de pareja. Pero los otros dos elementos físicos que se encontraron, hay uno, que también está ahí relatado, que son una serie de lesiones hipocrómicas en tórax posterior, esto es la espalda, en la parte posterior baja, que están en forma de barrido, esto es como y formando dos líneas. Esto en barrido se le llama cuando hace esta, como un látigo, digamos, y son dos líneas. Son manchas hipocrómicas y están relacionadas al relato que hace Marta acerca de una persona con la que se le obliga a tener relaciones sexuales y que en algún momento se le avienta algún líquido corrosivo. En la segunda lesión, esa... ¿Me permite 5 minutos, una cuestión de carácter personal que atender? Regresamos en 10 minutos de 56 horas. Okay. Bueno, pues hicieron una pausa. Todos tienen derecho a hacer pipí. Entonces déjenme ponerles la siguiente parte del video. Jurídico. Sí, señoría. Buenos días. Pero ya vieron cómo va diciendo que la violencia de género tiene similitudes con la tortura, ¿no? Y esas similitudes con la tortura pues han sido declaradas por los organismos internacionales que se dedican que se dedican precisamente a analizar violaciones graves a derechos humanos en el mundo, ¿no? Entonces, él está estableciendo la justificación de por qué, y ustedes van a ver más adelante por qué para este caso particularmente utilizó la metodología del Protocolo de Estambul para el examen médico y psicológico en casos de tortura, ¿no? Porque hay similitudes, incluso el Protocolo de Estambul establece que las personas que sufren tortura sufren estrés postraumático, es una de las afectaciones que sufren, y también las mujeres que sufren violencia sistémica o sistemática tienen un síndrome de estrés postraumático y desarrollan otros síndromes como el de indefensión aprendida, ¿no? Entonces va él estableciendo o justificando el uso de esta metodología, y ahorita pues yo les pido que observen cómo incluso dice, hay un contexto, o sea, hay una violencia específica por el hecho que están juzgando aquí, pero hay un contexto que no puede dejarse fuera, que es este contexto que tiene que ver también con la violencia que la víctima ha sufrido a lo largo de su vida, ¿no? Y que de alguna manera la han colocado en situación de vulnerabilidad, y luego explica cómo en la trata de personas, pues particularmente se aprovecha esta situación de vulnerabilidad para poder cometer el delito, ¿no? Entonces ya va preparando más o menos el terreno por el cual él va a presentar su exposición, ¿no? Entonces, bueno, seguimos con el video. Aquí está. ¿Ahí ya lo están viendo? Sí. Ahora, Sí, ya lo estamos viendo. perfecto. Ahora vamos a ver si lo escuchan.
Adelante, ministro. Gracias, su señoría. Ahí ya lo escuchan, ¿verdad? Sí. 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 ¿Vuelve a explicar al principio? Sí. Ok. Bueno, comentaba que había algunas lesiones permanentes, una relacionada con una relación anterior, con el señor Alfonso, en donde tiene una cicatriz en cara posterior de antebrazo derecho, y Marta Alicia presenta múltiples lesiones hipocrómicas en región de espalda, bueno, en la región dorsal, espalda baja, que son lesiones hipocrómicas en forma de barrido, y que ella relaciona con el momento en el que se le avienta un líquido y que efectivamente tienen algunas características que hacen pensar en una lesión de quemadura química. La otra lesión que tiene, que yo no revisé porque no tenía las condiciones para hacer una exploración proctológica, deriva de un certificado médico que se le hizo a Marta, un médico legista, en donde se hace una valoración proctológica y se encuentra borramiento de pliegues anales a las 12:06 de las manecillas del reloj, que es la forma en la que se describen ese tipo de lesiones. Asociado a esto, y eso lo evaluamos con ella, es que tiene síntomas dolorosos en la espalda, en la cabeza en particular, y estos síntomas, y en el pecho, y estos síntomas dolorosos ella los asocia con haber sido golpeada físicamente. Entonces, esos son los hallazgos físicos encontrados durante la valoración. La conclusión 3 es que, además de ello, se pudieron documentar respuestas psicoemocionales asociadas a los actos de violencia que ella relató. ¿Cuáles eran estos síntomas? Había desde reexperimentación de la experiencia, presentar nuevos síntomas o descargas fisiológicas al volverse a exponer a estímulos que le recordaran la experiencia, insomnio, pesadillas. En algún momento llegó a tener ideas de muerte, intentos de suicidio, etc. Siguiendo la recomendación que comenté sobre el protocolo de Estambul, en donde se plantea que estos síntomas se tienen que traducir en términos clínicos, siguiendo las directrices de los manuales estadísticos o de diagnóstico actualmente en uso por parte de la psiquiatría, se estableció que existían 2 diagnósticos específicos relacionados con los hechos, que podía ser el trastorno por estrés postraumático y un episodio depresivo con síntomas psicóticos, ¿no? Que actualmente está en remisión. En ese momento está en remisión. La cuarta conclusión, que tiene que ver con el contexto psicosocial, además se pudieron encontrar elementos importantes. De ellos mencionaré 2, que es la situación de pobreza, entendida como una limitación, o más bien una cantidad de recursos a su disposición limitada, ¿no? Recursos materiales limitados. Que está, por ejemplo, en el dictamen, está una nota de trabajo social del CESAME, en donde señalan ese elemento en particular. Y la otra es el contexto cultural en el que se da la relación, ¿no? En donde a lo largo del dictamen incluso hay varias frases, ¿no? En el dicho de la persona, en donde señala algunos elementos sobre cómo ella conceptualizaba su cuerpo, la relación de pareja que tenía y cómo el papel del hombre en esa relación de pareja y cómo el cuerpo podía ser usado de determinadas formas, ¿no? Y en qué momento se daba la violencia ante esos parámetros que ella tenía. Y bueno, esto de desconocimiento y una serie de elementos más que se señalan en la cuarta conclusión. Doctor Emanuel, Sí. ¿nos puede decir por qué la trata de personas es considerada violencia de género? Sí. En particular, se ha señalado la trata de personas
con especial atención a una práctica que afecta a mujeres y niñas. En este sentido, la violencia de género implica que por las atribuciones culturales que se atribuyen a hombres y mujeres, lo cual constituye el género, las mujeres y niñas están en una situación de inferioridad con respecto a los hombres. Y es el género la categoría de análisis que permite entender cómo se dan estas vinculaciones y cómo se puede dar un proceso de dominio hacia mujeres y niñas, que es lo que implicaría la violencia, ¿sí? Con respecto a esas atribuciones físicas. Por ejemplo, en el caso de la violencia por modalidad de explotación. De hecho, les voy a comentar un caso, una experiencia particular. El primer caso que yo atendí de trata fue en la clínica donde trabajo y fue hace como 7 o 6 años. Y era una persona que había tenido cuando me la llevaron estaba en un cuadro psicótico, estaba muy deprimida, estaba en condiciones muy, muy deterioradas, tenía también desnutrición. En una parte del dictamen se señala que a Marta en algún momento le diagnostican malnutrición en 2005. Y esta persona lo que hace, o la situación en la que se encontraba, era que se relaciona con un hombre, este hombre tiene un hijo con ella, se la lleva a vivir con ella y la tiene como esclava en la tienda familiar. No le permitían salir de ahí, de hecho lo tenían viviendo ahí, trabajaba ahí mientras el hombre podía hacer sus cosas, y el motivo con el que la coercionaban, además de la violencia física y psicológica, era porque le decían que le iban a quitar al hijo. Entonces, está esto de la conducta que señala la definición de trata, ¿no? Y están las medidas de coerción, ¿sí? Que pueden ser psicológicas, por fuerza física, etcétera. Están los elementos también de una vulnerabilidad. Esta persona tenía un retraso mental. Y está el tema de que los patrones de género en particular son muy importantes porque esta persona justificaba mucho de sus actuaciones o de no salir del entorno porque tenía miedo respecto a la protección de su hijo, que tradicionalmente es una atribución que se le da a las mujeres, ¿no? por los roles tradicionales de género, primer elemento, y segundo, no podía dejar al esposo, ¿no? Porque era su cruz, así tal cual, que es otro de los elementos de la adaptación de estos patrones de género a la vida cotidiana. Doctor, abundando con lo que dice, ¿qué significan los roles de género que menciona? Los roles de género significan, todos los seres humanos somos agentes sociales. Esto es, todos tenemos aquí un papel, un poco lo que ocurre en esta corte, ¿no? Están los magistrados, están secretarios, está la defensa, está tal. Y todos seguimos un papel. La defensa supone que tiene que vestirse de traje, los magistrados con su toga y birrete, bla, bla, bla. Entonces todos somos agentes sociales y vamos a depender de un entorno social en el que nos vamos a ocupar. Y vamos a tener papeles, a eso se refiere a roles, ¿no? Vamos a tener papeles que aplicamos en el campo social. Cuando hablamos de roles de género, hablamos que hombres y mujeres, por ser hombres y mujeres, esto es por tener atributos biológicos específicos que determinan nuestro sexo, socialmente se nos atribuye una serie de características de cómo nos debemos de comportar en sociedad para ser mujeres femeninas y hombres masculinos, ¿no? Entonces, por ejemplo, los hombres no pueden tener aretes o tener el pelo largo porque ya son atributos que tradicionalmente como rol de género están asignados para las mujeres, ¿no? Y si una persona está en un contexto social donde esos elementos son cuestionados, entonces puede ser que sea sancionado culturalmente o socialmente. Esto es, se le va a decir que es mariquita, que es puto, que es no sé qué, ¿no? Esto es, se le va a feminizar, digamos, ¿no? Entonces, eso implica los roles de género. Y entonces todos nosotros tenemos un cierto rol de género. Eso es a lo que se refiere la sociología con que para poder analizar eso tendríamos que hacer un análisis de reflexividad respecto a nuestra posición en el espacio social. Muy bien, doctor. Otra pregunta. ¿Hay consistencia entre lo que Marta le dijo a usted en la entrevista que le hizo y los síntomas que encontró en ella? Ok. Lo que tendríamos que tomar en cuenta es que la consistencia tiene diferentes grados.
Aquí lo detengo tantito porque esto que va a decir es muy importante y es muy importante y lo vamos a analizar también porque esta es la razón por la que yo y otras personas hemos propuesto que la evaluación pericial que se haga, por ejemplo, en los casos de violencia sexual, se haga con la metodología del Protocolo de Estambul, porque desde nuestra perspectiva nos parece mucho más efectiva que hacer de manera aislada una evaluación médica y una evaluación psicológica. Y lo que propone el Protocolo de Estambul es que esta evaluación sea en conjunto. Incluso la entrevista se hace de manera colegiada entre el médico, la médica y el psicólogo, la psicóloga. O sea, ellos están presentes, ¿no? En la entrevista, la metodología lo que propone es que participen, ¿no? Que esto también nos ayuda a no revictimizar a la víctima cuando tenemos que pedirle que cuente su relato 1, 2, 3, 4. Bueno, yo he encontrado carpetas de investigación donde la víctima 14 veces cuenta lo que le pasó a distintos servidores públicos, a distintos funcionarios en distintos momentos, ¿no? Entonces, esto también tiene que ver con esa parte. Pero además, esa metodología nos permite establecer esto, que va a decir lo que va a hablar ahora el doctor Emanuel, es decir, nos permite establecer la relación entre lo que dice la víctima y los signos y síntomas que se encuentran. Y nos permite establecer una relación de causalidad. Y esa relación de causalidad tiene distintos niveles, ¿no? Que es lo que va a explicar ahora. Entonces, a mí me parece que para los casos de violencia sexual esto es clave, porque ya no sometemos a la víctima a evaluaciones que se siguen haciendo como se hacían hace siglos, ¿no? Bueno, no siglos, exageré, ¿no? Hace años, ¿no? Y damos una actualización a la metodología pericial, pero además con efectos mucho más claros, pero mucho más contundentes para los casos de violencia sexual y la presentación de la prueba pericial, ¿no? Es decir, no es una prueba de veracidad de lo que dice la víctima, ¿no? Pero sí es una determinación, una evaluación de un especialista, en este caso 2 especialistas, que están determinando el nivel de consistencia que hay entre lo que dice la víctima y los signos y síntomas que encuentra, ¿no? Entonces, y particularmente esto es mucho más cercano al respeto a los derechos humanos que lo que actualmente se está haciendo, ¿no? Sobre todo si se garantiza que esto se hace con perspectiva de género. Dicho sea de paso, el Protocolo de Estambul está ahora en estos momentos en un proceso de actualización, precisamente porque también se dieron cuenta que el Protocolo de Estambul no incluía la perspectiva de género. Esta perspectiva de género se fue incluyendo al pasar de los años, sobre todo cuando se enfrentó los casos de tortura a mujeres, ¿no? Donde particularmente la tortura sexual es utilizada en los casos de tortura a mujeres, ¿no? Entonces, esta parte es importante por eso, ¿no? Entonces, fíjense cómo presenta y cómo resuelve a esta pregunta que le hace el Ministerio Público. Le dice, ¿qué consistencia hay entre lo que dice Marta y lo que usted encontró en su evaluación? Siguiendo lo que propone el Protocolo de Estambul, por ejemplo, hay un nivel muy mínimo de consistencia en donde especifica que no hay consistencia. Otro es donde podría haber consistencia, pero existen muchos factores que son, ¿cómo decirlo?, cofactores que podrían explicar esto. Es una cosa un poco delicada y complicada de explicar porque es la relación de causalidad. Les voy a poner un ejemplo. Supongamos que yo tomo agua de limón y me duele la cabeza, ¿sí? El primer nivel de consistencia sería decir, el agua de limón no provoca dolor de cabeza. No hay ninguna explicación que nos permita asociar el agua de limón con el dolor de cabeza. Ese es un primer nivel de consistencia. Un segundo nivel de consistencia es, tomo agua de limón, pero la persona tiene alergia al limón y le duele la cabeza. Pero también ese día estuvo muy estresado. Y el tipo de dolor que tiene es un dolor en banda, en la parte frontal, que se va para atrás y se va al hombro, ¿no? Entonces podríamos decir, el agua de limón podría estar relacionado con el dolor de cabeza. Sin embargo, existe otro factor que es muy fuerte, como el estrés, que puede explicar una cefalea tensional. Ese es un segundo nivel de consistencia.
Un tercer nivel de consistencia sería decir, esta persona no es alérgica, no tiene ningún problema, pero tuvo un traumatismo cráneoencefálico, tuvo pérdida de la conciencia y genera después dolor de cabeza. Y entonces tú podrías decir, el dolor de cabeza se puede deber al golpe, pero también existen otros factores, pero predominantemente es el golpe, ¿sí? Y el otro nivel de consistencia sería el último, el cuarto nivel de consistencia sería cuando tú dices, tiene un, supongamos, me pego en la cabeza y tengo una pérdida de visión del lado externo, lateral, de mi ojo izquierdo. Y entonces veo y tengo una hemorragia en el quiasma óptico en una posición específica. Y entonces ahí sería, no hay otra explicación posible para eso, ¿sí? Si a mí me pregunta qué nivel de consistencia tienen todas las huellas que yo identifique y tal, yo diría que está en el tercer nivel de consistencia. Esto es, no me puede dar un diagnóstico de, ¿no? O sea, no puedo llegar porque finalmente no, para eso, para llegar a un nivel de consistencia de ese tipo, en la medicina forense solamente con pruebas de ADN, por ejemplo, ¿no? O con lesiones muy específicas en donde la ruta fisiopatológica es muy, muy clara. En este caso estaríamos en un nivel de consistencia 3. Muy bien, doctor. De acuerdo a los síntomas presentados, a la sintomatología presentada por Marta, díganos, ¿tenía capacidad ella de comprender como tal el hecho victimizante? Objeción, señoría, es una pregunta argumentativa. No contestaste, señor. No al lugar, no es argumentativa. Conteste, por favor. Bien. En el dictamen que presenté hay algunos elementos importantes que tienen que ver con el contexto sociocultural, digamos, el rol de género que asume la persona, Marta, y las acciones que se llevan a cabo. Ahí son importantes, por ejemplo, la religión, por ejemplo, la historia personal que tiene. Esto es una persona que ha vivido en contextos de violencia de género desde la infancia, ¿no? En particular, ella vio una situación de abuso sexual. Posteriormente, en sus relaciones de pareja, hubo otras formas de violencia y entonces hay un proceso de normalización. Ella se percata hasta cierto punto de que hay cosas que no son normales dentro de ese contexto, ¿sí? Por ejemplo, ella plantea que el que dice es que Salvador me echaba su pipí, ¿no? Entonces eso no era normal. O que me vendiera eso no era normal. Incluso compara, por ejemplo, la relación con Salvador, la compara con la relación con el señor Alfonso, y curiosamente el punto de divergencia que hace es, bueno, Alfonso no me vendía, ¿no? Por eso era mejor mi relación con Alfonso que con Salvador. Entonces está este punto en el que ella ya no alcanza, se alcanza a percatar de que las conductas que se le obligan a hacer no son normales, ¿no? Pero está muy imbuida en este punto de, es mi pareja. Incluso esto que en algún momento comenta de decir, es que yo quiero que cambie y bueno, mi cuerpo es tuyo, y entonces vamos a la iglesia para ver si cambias, y entonces con el pastor, etcétera. Es como estos intentos que ella hace por enfrentar. Y eso está bastante bien documentado en las víctimas de violencia de género, ¿sí? En las mujeres en particular. Incluso hay síndromes que no llegan como tal a ser diagnósticos reconocidos por los sistemas de clasificación, como el síndrome de indefensión aprendida o el síndrome de mujer maltratada, que explican que ante una situación de trauma complejo, en donde se dan múltiples traumatizaciones a lo largo de tiempos prolongados, las personas, contrario a lo que supondríamos, tienden a no responder con una confrontación directa, sino que tienden a confrontarse de manera pasiva, esto es, negándose a hacer las cosas, tienden a normalizar la conducta y tienden también a evitar la confrontación. Me parece que eso es muy claro cuando Marta finalmente está en una situación en donde no puede responder. Eso tiene ¿cómo se llegó al tema de indefensión aprendida? Es interesante. El experimento fue muy simple. Agarraron a un ratón
lo metieron a una cubeta y la pusieron con agua, ¿sí? Y entonces vieron qué pasaba con ese ratón. Lo que encontraron fue que el ratón inicialmente, en los primeros momentos, lo que hace es nadar, buscar salidas, estar como constantemente activo. Una vez que se da cuenta de que no puede salir de la situación, lo que hace es flotar y mantenerse así hasta que alguien lo saque, ¿no? Lo que ocurre con las víctimas de violencia de género generalmente es que llegan a ese punto. De hecho, es interesante porque Marta, por ejemplo, en esto que les comentó del escalamiento, con el padre de sus hijos, él le es infiel y entonces tienen una separación. Él se va, pero también ella discutía y reclamaba con él. Ese es como un nivel de violencia. Si ustedes recuerdan el violentómetro, no tan famoso, eso está como en el primer nivel, ¿no? Del tema de la infidelidad y esas cosas, ¿no? El engaño. Después con la segunda pareja, que ya me relata en su historia, ya había maltrato físico, emocional y económico. Y entonces Marta empieza a discutir con él. Dice, con él discutíamos mucho. Y ya después, pues ya, no, él me corre y yo me tengo que ir, ¿no? Con la tercera pareja, la violencia escala más, ya hay huellas físicas permanentes. Y Marta se mantiene durante más tiempo, justifica un poco más las conductas, pero también se da el deterioro físico e intelectual de ella. Y ya en la última relación, ella está totalmente inerme ante eso. O sea, es lo que estamos, o lo que quiero señalar es que en ese proceso de violencia, lo que podemos ver es cómo se va instaurando un proceso de indefensión aprendida. Y en ese sentido, y ese es un punto que es muy importante, porque aquí esta pregunta de si ella se percata, sí se percata, pero hay una serie de condiciones y de procesos por los que ella ha pasado que le dificultan la respuesta ante eso, que es un poco lo que podían decir la familia y que también ella dice. Uno de los síntomas más importantes que tiene en la actualidad es sentir que las personas no le comprenden. En el dictamen, por ejemplo, dice, es que mi mamá me dice, pero ¿cómo es posible que le tengas miedo a esa persona? ¿Cómo es posible que le tengas miedo a tal? Incluso aquí lo podemos ver en las reacciones que todos tenemos. Podemos ver a las personas, al imputado, podemos ver a algunos de los que están involucrados en este proceso legal y vemos el terror que tiene Marta y como que no alcanzamos a dimensionar la respuesta de miedo con la presencia física, por ejemplo, ¿no? Pero hay un contexto. Y si su señoría me permite, podríamos hacer un ejercicio. Señor defensor. Un ejercicio sencillo. Les pido que se pongan de pie. Ustedes dos. Ok. Eso que acaban de ver ustedes es el ejercicio de poder de yo como médico psiquiatra en este contexto. Siéntense, por favor. ¿Sí? Esto es yo, que vengo con tenis, traigo camisa, ¿sí? Estoy instituido aquí con un rol que me permite tener ese poder. ¿Sí me explico? Y entonces estas personas que no tendrían por qué obedecerme, me obedecen. Yo pedí permiso a la autoridad máxima, dice sí, dice que sí, y finalmente ahí está, ¿no? Eso es a lo que me refiero, con esto de que el contexto, o sea, tú puedes tener una capacidad intelectual que te alcance a dar para darte cuenta de lo que está mal o lo que no debes de hacer, pero el contexto te obliga a responder a eso. Y utilizando este ejercicio que nos acaba de hacer, muy ilustrativo, ¿cómo sería en el caso de Salvador y Marta? Ok, tiene que ver mucho con el tema del rol de género, con el ejercicio de fuerza. Habría que ver elementos que tiene que ver con esto del género y el sexo, ¿no? O sea, finalmente existen atributos físicos, como puede ser la talla, el peso, la fuerza, la capacidad que tiene la persona para influir, la forma de hablar, la forma en la que interviene. Se recordó un ejemplo una de mis sobrinas, tenía en ese entonces 3 años, y yo le tomo la nariz, le hago así, le digo, mira, te quité la nariz, ¿no? Y entonces ella se queda pasmada y veo que entra como en un poco de shock, y entonces le digo, te la voy a poner otra vez. Estoy así y le digo, te la voy a poner, regreso y le digo,
ya está, ¿no? Y entonces ella ve estos atributos de es más grande que yo, me puede dañar y tal. Entonces la combinación, por ejemplo, en este caso con Marta, es la combinación de este proceso de victimización que les comento, de que no es solamente la relación de Salvador, sino a lo largo de su historia. Están algunos elementos del coeficiente intelectual, por ejemplo, esto que en la prueba de beta obtiene una calificación de 61 puntos, que es indicador de retraso mental leve, tiene una historia de vulnerabilidad psicosocial en donde se combinan una serie de diagnósticos psiquiátricos que limitan en ciertos momentos su capacidad para funcionar adecuadamente, junto con condiciones de pobreza, violencia estructural, etcétera. Por eso lo tenemos del lado de Marta, además una persona chiquita, tal. Y por el otro lado tenemos a una persona, un hombre con cierta capacidad física, tal, que tiene esta otra parte. Entonces, necesariamente al evaluar la relación de género o la violencia de género, tienes que evaluar esas dos partes. Doctor, hace rato ahorita mencionó la prueba de beta. ¿Nos podría mencionar en qué consiste la prueba de beta y cómo se la aplicó a Marta? Sí, la prueba de beta consiste en 5 dominios. Es una prueba que no utiliza una evaluación verbal para evaluar el coeficiente intelectual. El coeficiente intelectual finalmente es un índice numérico que nos permite establecer en una escala el grado de inteligencia de una persona. Lo normal es de 90 a 110. Idealmente todos tendríamos en esta sala por lo menos esa calificación, idealmente, pero nada es seguro en esta vida. Podría ser que las personas que tienen menos de 70 se considera retraso mental. De 70 a 90 se considera inteligencia subnormal. Entonces esta escala tiene la ventaja, y por eso de hecho la aplicamos, que no está filtrada por el lenguaje, sino que son actividades específicas. Por ejemplo, es completar una figura con un dibujo, seguir unos laberintos, hacer una secuencia de símbolos. Marta obtuvo una calificación de 61, una calificación que va en un rango de 52 a 70, y en particular 61, que nos implica un retraso mental leve. Muy bien. Bueno, pues no se preocupen, mañana vamos a terminar de verlo, pero ya el tiempo se nos está acabando, ¿no? Y no quiero abusar de más con ustedes, y quiero aprovechar estos minutitos que nos quedan para que ustedes puedan comentar sus impresiones respecto a el desarrollo de la testimonial del experto y qué es lo que está diciendo, ¿no? Entonces, voy a tratar de ir revisando también sus comentarios, ¿no? Entonces, si alguien quiere... y nos dice Pati Sedano, mi esposo estaba entradísimo el lunes, que estaba aquí conmigo escuchando la clase. Él también es licenciado en Derecho, pero como él me comentó mucho de todo lo que sucede, es la forma en que se fue criado desde años atrás, y cosas que vienen de generación en generación, que la mujer se tenía que someter a su marido o a su papá o al hermano en su caso. Claro que sí, esto pues tiene que ver con los roles tradicionales, que también escuchamos que está hablando Emanuel, y eso es precisamente lo que tenemos que cambiar. Nos dice Josefina Orozco también que creo que desde la educación en casa debemos enseñar a nuestros hijos el respeto hacia las mujeres, a valorarlas, etcétera, y las mujeres a prepararse, respetarse, y sobre todo valores básicos, como mencioné, respeto, siempre educación y prevención, que deben prevalecer. Pues yo lo que insisto siempre es que tenemos que aprender a tener relaciones democráticas en casa también, ¿no? Olvidarnos de esta jerarquía que luego tenemos y pensar más en una organización más horizontal, donde todos y todas puedan desarrollarse de mejor manera. Nos pregunta Georgina Ruiz, dice el término jurídico de la primera pregunta que da pie a que el perito diga todos sus estudios, cargos especiales, etcétera. ¿Cómo se le denomina? Primero se debe de acreditar al perito. Me quiero acordar y no puedo. Sí, lo que yo tengo que hacer con el perito es habilitarlo como experto, ¿no? Entonces, esa habilitación, es decir, yo necesito que él me diga de dónde le viene su expertise, por qué lo tengo ahí, porque él nos puede hablar de ese tema, ¿no? Entonces, esta es la parte, pero sí tiene un término, déjame te lo busco, mañana seguramente lo encontramos, ¿no?
Está congelada la imagen y solo audio. Bueno, parece que muchos lo vieron. Normalmente esos problemas se presentan a veces por el internet. Me disculpo. Por eso, apagué mi video, ya no lo volví a encender. Por eso, yo prefiero apagar el video para que ustedes puedan verlo mejor, pero a veces tenemos algunos problemas, ¿no? Yo tengo una pregunta. Adelante. Gracias. Me di cuenta de que se hizo una evaluación, a la señora, pero no me quedó así como que muy claro si que porque tenía ella un coeficiente intelectual inferior al supuesto rango natural, es por eso que se debió que estuviera sometida a, a tanta violencia desde pequeña, o el hecho de haber estado sometida a ese tipo de violencia de por vida no le permitió desarrollar su intelecto, o cómo, porque yo he sabido de muchas mujeres preparadas con nivel y todo que están sometidas en violencia y que a veces ni cuenta se han dado, porque a veces uno lo naturaliza o porque siempre fue así. Yo conocí una abogada hace como unos 30 y cúbole de años, estaba yo todavía muy jovencita. Ella era abogada, era funcionaria, su marido era alcohólico y como siempre tenía muchos complejos, porque además él era mesero, tenía muchos complejos de que ella era superior porque era abogada y él era pues nada más un cantinero, ¿no? Le ponía unas tantas golpizas a la pobre y así vivió, todos los años que vivió con él, vivió así sometida, golpeada, y pues ella toda una mujer muy profesional. Entonces ahí me queda esa duda. Y la Mañana que terminemos de ver esta intervención de Manuel, él lo va a aclarar, ¿no? Lo que él prácticamente dice es que no es que directamente eso haya permitido, pero sí es un factor que ayudó. Por ejemplo, sobre todo cuando él ejerce violencia psicológica. Por ejemplo, cuando le dice que le chupa la sangre, ¿no? Pues claro, cualquiera de nosotros nos dice, te voy a chupar la sangre y probablemente es que nos salga una sonrisa, ¿no? Ajá. ¿No? Pero ella sí lo creía, ¿no? ¿Por qué? Porque So, es una situación de vulnerabilidad de su retraso mental leve, que no es un retraso mental que le impida ser funcional, ¿no? O sea, las personas que tienen este tipo de retraso mental, que también lo explica Manuel, lo va a explicar mucho mejor que yo seguramente, no es que sean personas, porque a veces nos parece que el retraso mental y nos imaginamos a una persona con parálisis cerebral, ¿no? No, el retraso mental es que hay ciertas funciones, digamos, de pensamiento complejo que a las personas se les dificulta, ¿no? Y, por ejemplo, son más susceptibles a creer que estas cosas les pueden pasar, ¿no? O sea, no alcanzan a entender que eso pues tiene una imposibilidad, ¿no? O sea, como podría ser entonces el análisis, pero no quiere decir que no sea funcional. Lo que sucede es que es un elemento que se va sumando a otros factores de vulnerabilidad que también se detectaron, ¿no? Entonces, todo eso en conjunto es lo que le permite al otro imponerse, ¿no? En el caso de su amiga, tal vez no estaba este factor, ¿no? Del deterioro intelectual, pero había otros factores, por ejemplo, que tienen que ver con este contexto que le está explicando. Es que hay un contexto que nos dice que cuando nos casamos es para toda la vida y que al marido hay que aguantarle todo lo que hace, ¿no? Entonces, esta parte tiene que ver con ese contexto de cómo yo debo comportarme como esposa, ¿no? Y ahí entonces hay otros factores de vulnerabilidad que no necesariamente son la situación económica, porque como usted bien dice, su amiga tenía una situación económica distinta, era, digamos, independiente en cuanto a lo económico, pero tenía otras situaciones de vulnerabilidad que tienen que ver con lo que ella misma estaba asumiendo como su rol, que es lo que también menciona Manuel, pero mañana seguramente se aclarará mucho mejor, ¿no? ok, muchas gracias. De nada, ¿alguien más tiene algún comentario sobre lo que vio? Algo que no les haya quedado claro. ¿Qué les pareció? Me preguntan si este caso es de Cuautitlán. No, el caso que están viendo ustedes es de Coahuila. Lo que sucede es que el doctor trabajaba en el CESAME en el Estado de México, que está en Cuautitlán. Nos dice Claudia Estrada, excelente perito, muy claro. Daniel está buenísimo.
La pregunta que le hizo la defensa, bueno, la defensa se opuso a la pregunta porque decía que era argumentativa, que es algo que alega. Y esto es bien importante porque los peritos están ahí para darnos su opinión. O sea, los peritos sí pueden argumentar. Los que no pueden argumentar son los testigos de hechos, ¿no? Pero yo llevo un experto ahí para que me explique lo que él observó. Y en eso yo le puedo pedir su opinión, ¿no? El ejemplo que dio de poder, donde paró a las dos de la sala, queda muy claro, ¿verdad? Sí, pues el contexto, él tiene un poder ahí porque la autoridad máxima del tribunal está diciendo, sí, haga lo que quiera. De por sí ya se había adueñado del tribunal, ¿no? Entonces, bueno, pues ya ahí fue clarísimo. Son 4 estaciones de cómo se le hacen la pregunta a los testigos. No sé bien, Mari Carmen, ¿a qué te refieres, Mari Carmen Rueda? No entendí bien el comentario. Domina el perito en su totalidad su área, dice Ana Ferreiro, explícito en sus explicaciones y aclara lo que es la violencia de género. Nos conduce paulatinamente cómo fue envolviéndose en la violencia a la víctima y cómo fue aumentando el hecho de que la misma fue violentada cada vez con sus diferentes parejas, sentimentales y ante las condiciones físicas y psicológicas utilizadas en su contra. Así es, nos dice Socorro Romero, excelente, Daniel Flores Serna, excelente, muy bien explicado, Socorro, todo muy claro, despacho legal, excelente tema como todos los demás. Mari Carmen Rueda nos dice, 1, debemos realizar preguntas en el sentido de que el testigo que estamos llevando es una persona preparada. ¿Qué queremos acreditar con ese testigo y aprovechar alguna prueba material que nos relacione como testigo? Recuerdo haberlo visto así con mi maestro de penal. Así es, pero además aquí lo importante es que la metodología del protocolo de Estambul lo que dice es que hay que revisar el expediente completo, en este caso la carpeta de investigación. Entonces lo que el doctor hizo fue revisar todo lo que había, revisó las declaraciones de los testigos, las entrevistas, perdón, de los testigos, revisó la declaración de la víctima y además cuando hizo las entrevistas no solo entrevistó a la víctima, sino que también llamó a sus familiares más cercanos, en este caso a su mamá y a su hermana, que también fueron entrevistadas y que también le hablaron incluso del estado en que Marta estaba antes de tener la relación con Salvador y luego el estado en que la encuentran después de esta relación. Y además le relatan cómo fue que la buscaron, cómo fue que la localizaron y cómo fue que la rescataron, ¿no? Entonces, cuando habla del síndrome de indefensión aprendida, ¿verdad? Fíjense cómo dice, no tiene capacidad, ¿no? De resistir el acto y tiene que haber un tercero que la saque de esa situación en la que se encuentra en ese momento, porque ya perdió su capacidad de responder ante tanta violencia durante periodos prolongados, ¿no? Entonces, eso es importante. No sé si alguien más quiere hacer algún comentario. Sí, las preguntas las mandé, Daniela, están en la presentación. La presentación que estamos viendo aquí está la presentación, ¿no? Entonces, si la quieres descargar del chat, ahí se quedó en el chat y ya la puedes descargar directamente, ¿no? Claro, entonces, pues si ya no hay ningún comentario, ninguna aclaración, algún tema que se haya quedado pendiente, si no el día de mañana podemos continuar, pero sí es importante que miren cómo esta metodología, si pensamos en los casos de violación sexual, tal vez sea mucho más efectiva que lo que estamos haciendo hoy, ¿no? Porque analiza el contexto coercitivo y al analizar el contexto coercitivo, por ejemplo, se puede explicar por qué las mujeres a veces no se resisten, ¿no? Porque claro, lo que están temiendo es que las maten, ¿no? Entonces, claro, ¿no? Entonces, lo que están esperando es que eso pase, ¿no? Y además, lo que sucede en el momento de ocurrencia de un acto de esa naturaleza, pues es que todas podemos tener un comportamiento diferente ante el evento, ¿no? No necesariamente hay un comportamiento debido de la víctima en un caso como ese, ¿no? Entonces, pues por ahí es importante que analicemos esta metodología. Mañana lo hablaremos con mucha más calma, si ustedes así me lo permiten. Y si no hay ninguna duda, comentario, aclaración, pues yo les agradezco muchísimo por su presencia. El día de mañana iremos concluyendo, espero, con esta parte para que ustedes vean en qué terminó toda la historia, ¿no? Y ya no se queden con la duda, ¿sale? Gracias. Muchísimas gracias, buenas noches. Buenas noches para todas. Excelente tema. Buenas noches. Muchas gracias. De nueva cuenta, Excelente explicación.
Muchísimas gracias. Cuídense mucho. y Muchas gracias, maestra. Gracias. a la misma hora en el mismo lugar. Gracias. Hasta luego. Gracias.